Hola a todos, hoy vamos a ver la clase de punto equilibrio y análisis costo-volumen-utilidad. ¿En qué consiste esto? Bueno, este análisis estudia el comportamiento y la relación entre elementos de ingreso y elementos de costo de productos y servicios a medida que ocurren cambios en algunas de estas variables. O sea, hacemos un análisis en qué variables, en el precio de venta, en los costos variables, materia prima, mano de obra y también los costos fijos. Vamos a hacer un análisis para qué. ¿Qué queremos estudiar en esto? Bueno, vamos a conocer a través de este estudio las cantidades necesarias de venta para tener, por ejemplo, una utilidad igual a cero o para tener una cantidad de utilidad meta que se quiera proponer la empresa. Determinar la cantidad mínima que se requiere vender y por lo tanto también producir, tanto en pesos o en cantidades. ¿Para qué? Por ejemplo, instalar un negocio, cerrar un negocio o cambiar una escala de ventas. Y saber, obviamente, también cómo se afecta la utilidad ante ciertos cambios en estos elementos, dadas las estructuras de costo que tenemos, costos variables y costos fijos. Aquí en este caso vamos a utilizar, como dice esta lámina, el sistema de costeo variable. Y podemos ver aquí simplemente mostrar que este es el sistema de costeo variable, donde los costos son solamente costos variables, materia prima, mano de obra y costo indirecto de fabricación variable, y donde su estado de resultado considera en primer lugar todo lo que es variable y posteriormente como gasto del periodo todo lo que es fijo. Podemos ver entonces que lo que se utiliza para poder determinar este punto de equilibrio son entender, en primer lugar, que el margen de contribución o el margen bruto también llamado es igual en primer lugar a los ingresos menos los costos variables. Para el método variable, recuérdenlo bien, costos variables totales y también los GAV variables. Y por otra parte, el margen de contribución en porcentaje, que es importante saberlo para utilizar este método, es el margen de contribución en unidad o el margen bruto por unidad vendida dividido por el precio de venta. Ahí nos va a dar el porcentaje. Estos dos elementos que he explicado nos van a servir para poder determinar el punto de equilibrio. Ahora, ¿en qué consiste este punto de equilibrio? En primer lugar, podemos ver distintos métodos. Ahí ustedes pueden ver el método de la ecuación, el método del margen de contribución y el más claro a simple vista es el método del gráfico, donde podemos ver ahí exactamente el punto en que los ingresos igualan a los costos y por lo tanto en ese punto la utilidad del ejercicio es igual a cero. Y en ese caso, desde ahí en adelante podemos saber cuáles son la cantidad en unidades o la cantidad en venta en las cuales yo sí voy a tener utilidad. Entonces es un buen punto de referencia, es un buen punto que nos permite ver a simple vista cuántas unidades debemos vender, cuántos ingresos debemos vender y por lo tanto para este curso también cuántas unidades debemos producir. Entonces aquí en este análisis costo, volumen, utilidad, en primer lugar vimos el punto de equilibrio. Voy a retroceder para que veamos claramente cómo esto efectivamente se lleva a cabo, porque hemos hablado del punto de equilibrio, punto en el cual la utilidad es igual a cero. Pero también podemos tener una meta y eso se llama costo, volumen, utilidad en general, que si yo quiero tener una utilidad de 100.000, 200.000, millones, pesos, lo que sea, yo también puedo tener una meta de utilidad, no solamente igual a cero, que es el punto norte, pero también puedo hacer una solicitud, una meta de utilidad para el ejercicio. Entonces, ¿cuáles son los supuestos? Volviendo a esta lámina, ¿cuáles son los supuestos sí que se enmarca este análisis? Porque tenemos que tener cuidado también con estos supuestos. No es para todos, sino que en base a cierto marco de acción. Solo se vende un bien. Los cambios en los ingresos y los costos surgen
únicamente como resultado de la variación en el número de unidades vendidas. El número de unidades es el único generador de los ingresos y es el único generador de los costos. Los costos totales se pueden separar en variables y fijos. El precio de venta, el costo variable por unidad y los costos fijos totales son conocidos y constantes, como se señala más abajo. Entonces, todos estos supuestos también enmarcan el análisis. ¿Y en qué consiste el punto de equilibrio? ¿Cómo lo vamos a determinar? En primer lugar, es la cantidad en donde la utilidad es igual a 0. Es el punto en que no existen ni pérdidas ni utilidades y los ingresos cubren todos los costos. Sea que la cantidad vendida por periodo, la utilidad del periodo, el costeo variable, entonces será utilidad igual a 0, es igual a las ventas, que es igual a P por Q, precio de venta por cantidad, menos los costos variables, menos los costos fijos. Y abajo también podemos ver que es el margen de contribución por la cantidad menos los costos fijos. Lo que en el fondo nos va a dar que el punto de equilibrio es igual a los costos fijos dividido o por el margen de contribución porcentual o por el margen de contribución en unidad, lo cual nos va a dar o las unidades que debemos vender o los ingresos que debemos obtener. Aquí, por ejemplo, tenemos las cantidades de unidades a vender y ahí tenemos los costos fijos más la utilidad de la operación deseada, cuando aquí ya tenemos un objetivo meta, una utilidad meta. En el ejemplo anterior hablábamos de utilidad igual a 0, pero ahora, ¿qué pasa si queremos tener una utilidad meta? La utilidad meta simplemente al costo fijo, que estaba anteriormente, se suma la utilidad meta que queremos tener y luego se divide por el margen de contribución por unidad, tal cual lo habíamos hecho anteriormente. Bien, estudiantes, esta es la clase sobre costo, volumen, utilidad y punto de equilibrio. Muchas gracias.